este lugar. Llena hoy mi vida, Jesús. Ven a este lugar, dígale: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ven a este lugar, ven. Ven y lléname con tu presencia. Ven y llena mi vida, Señor, de tu presencia. Lléname, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi Ven y vida, lléname, Señor. Ven y lléname. Jesús. Ven a este Sí, Señor, ven y llénanos. Extendemos nuestros brazos, Señor, hacia ti. Llena hoy mi vida. Llena hoy mi vida, Señor. Jesús. Mi corazón está dispuesto. Ven a este Mi corazón está dispuesto, Señor, a recibir tu presencia. Llena hoy mi Lléname, vida. Señor, lléname. Jesús. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Jesús. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven, Señor, te necesito. Te necesito, ven. Llena hoy mi vida. Ven y quédate acá con nosotros, Jesús. Jesús. Ven y quédate en mi corazón. En este lugar. Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Diga conmigo: soy carnal. Como le cuesta, ¿eh? Vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nos encontramos en ese versículo? ¿Cuántas veces yo me encuentro ahí? Quiero hacer una cosa, la mente me dice: haz esto, y terminas haciendo lo otro. ¿No te da bronca? Dice: pero si yo sabía que tenía que hacerlo, sabía, el Espíritu Santo me habló, casi se me presenta la misma Trinidad delante y me dice: no lo hagas, y resulta que voy y ¡pah!, lo hago, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18, un poquitito más adelante. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Diga conmigo: en mi carne no mora el bien. ¿Está seguro, no? En nuestra carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuánto decimos gracias a Dios por Jesucristo? Amén. Gracias a Dios por Jesucristo que me libró de esta vida en la carne. Y ahí tenemos algunos versos que nos muestran el capítulo 7 de Romanos. Romanos viene hablando en los primeros capítulos que todos los seres humanos están bajo el pecado. Todos, tanto judíos, que fueron los que recibieron los oráculos, la ley, ¿sí?, como los gentiles, los que no son judíos, están todos bajo el pecado. Los primeros capítulos dicen: sí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay justo, dice Romanos, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Nadie, ¿verdad? Entonces Romanos va dejando bien claro el argumento del apóstol Pablo. Empieza diciendo: ¿saben qué? Todos estamos bajo el mismo
pecado. Y los capítulos siguientes, antes del capítulo 7, capítulo 5, 6 de Romanos, viene diciendo, pero somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Entonces, la fe, no las obras, son las que nos hacen justos delante de Dios. ¿Cuántos me siguieron hasta ahí? Digan amén. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué somos justos entonces? Por la fe. ¿Cuántos de los que estamos acá fuimos y somos justificados por la fe? ¿Sí o no? Estamos justificados por la fe. Y la fe es eso que Dios nos da para creer en Jesús. Cuando tú y yo creemos en Jesús, Dios nos reviste de tu justicia. Y tú te miras en el espejo y no te ves muy justo o justa que digamos, pero eres justo. ¿Justo por tus obras? No, justo porque Jesucristo te vistió de su justicia. Entonces, mientras tú todavía haces cosas injustas, Dios te mira a ti justo. Tú eres justo y justa, ¿sí o no? Somos justos no por nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz. ¿Están conmigo hasta ahí? Después Pablo empieza en el capítulo 7 a hablar del pecado. El pecado, mientras tú eres justo, todavía está esa lucha. Algunos piensan y dicen, ya me convertí a Cristo, ya hice la oración de entrega, acepté a Cristo, se me van a acabar todos los problemas, voy a andar en una nube tocando un arpa, ¿sí? O voy a andar a 1 metro del piso volando, ¿verdad? Tipo así. Y no pasa eso, ¿no? Puedes estar un día así, puedes estar 2 días así, pero luego tocas con los pies el piso de vuelta, vuelves a tu trabajo, encuentras a tu jefe, vuelves a tu casa, te encuentras a tu suegra, vuelves allá y te encuentras todo ese tipo de monstruos, ¿verdad? En tu alrededor, ¿sí? Y dices, Señor, pero yo pensé que aceptaba a Cristo y ya los monstruos se iban a esparcir, ¿verdad? Tu palabra dice, levántate y se han esparcido tus enemigos, entonces no iba a haber más al jefe y a todas estas personas, ¿no? Entonces, y te los encuentras. Y de golpe entras al capítulo 7 y te encuentras con el pecado. Y tú dices, pero si ahora soy justo. Pablo lo que quiere enfatizar en Romanos y especialmente en el capítulo 7 es que por más que eres justo vas a sostener una lucha continua con el pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos sostienen una lucha con el pecado aunque llevan 25 años de cristiano? Si no tenemos en cuenta que tenemos que luchar con el pecado, muchas veces el pecado te atrapa y ni te das cuenta. El cristiano fue creado para entrar en esta lucha con el pecado y vencer al pecado. ¿Amén? ¿Están conmigo? Capítulo 7 de Romanos, entonces Pablo viene presentando esta dinámica de que el pecado, ¿sí?, es el que me hace hacer estas cosas. Yo ya no quiero porque yo ya conozco la ley de Dios. ¿Cuántos conocen lo que Dios quiere? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios no quiere que mintamos? ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántos saben que Dios no quiere que gritemos? ¿Cuántas veces gritamos? ¿Cuántos saben que Dios ya no quiere que nos enojemos? ¿Cuántas veces nos enojamos? Mirarle, si querés confirmación, mirarle la cara del que tiene al lado de enojado. ¿Cuántos saben que Dios no quiere eso? Miren, si ustedes quieren saber la carne, y ustedes creo que lo saben muy bien, en Gálatas tiene la descripción de lo que es esto de andar en la carne. No tenemos el texto ahí, se los leo rápido. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y evidentes o manifiestas son las obras de la carne, las cuales son fornicación, ¿verdad? Tener sexo fuera de lo que es el matrimonio, ¿sí? Bueno, eso sería como adulterio. Sexo fuera, obviamente, del matrimonio. Relaciones sexuales previos al matrimonio. Impureza. ¿Cuántos saben que eso es un fruto de la carne? ¿Y cuántas veces hay impureza en nuestras mentes? ¿Sí? Cuando hay impureza en nuestras mentes, estamos en Romanos capítulo 7. ¿Sí o no? Cuando en tu mente te viene ese ataque de impureza y tú le comienzas a dar lugar, te encuentras como Pablo en Romanos capítulo 7. Comienzas a pensar en lo que no tienes que pensar, en lo impuro.
en esas cosas que son impuras. Y te encuentras haciendo luego lo que no quieres porque tú sabes que no lo tienes que hacer, que no tienes que pensar, que no tienes que jugar con pensamientos impuros. ¿Sí o no? Y pensamos y todavía jugamos y los entretenemos en nuestras mentes. Y a veces miramos cosas todavía para entretenerlos más, esos pensamientos. Cuando miras cosas para entretenerlos más, cuando juegas con esos pensamientos, te paraste en Romanos capítulo 7. Y en Romanos 7 el que gana es la carne. En Romanos capítulo 7 la que gana es la carne. César, venga para acá, a ver. A ver cuánto mide. César está alto, ¿no? Sí, está más alto que yo. Vente, súbete acá, a ver. César va a ser la carne. Discúlpame. Sí. A ver, ¿quién me puede ayudar con la parte del espíritu? ¿Sí? Un chaparrín, más chaparrín que César. Hay bastantes, a ver. No quiero ponerle a mi esposa porque después me va... Pero ella pudiera ser el espíritu, pues lo vas a tumbar. A ver, vente, Felipe. Sí, lo he puesto. Sí. Bueno, entonces, en Romanos capítulo 7, ¿sí? Acá tenemos a Romanos 7, ¿sí? Saluda a la congregación, Romanos 7, ¿sí? Romanos capítulo 7, la carne, ¿sí? Y estas dos naturalezas, y él es el espíritu, te traté bien, Felipe, hoy él es el capítulo 8 de Romanos. Entonces, él es, después arreglamos, ¿sí? Entonces, él es el espíritu. Cuando nosotros dejamos que entretenemos pensamientos de impureza, vamos a leer otra. Idolatría. Uno dice, no, yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Hermanos, idolatría puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser amor al dinero, eso es idolatría, y diferentes cosas. Más amor a los deportes que a las cosas de Dios, eso puede ser idolatría también. Hechicería. Uno dice, yo no voy a ningún hechicero. Bueno, hostilidades, contiendas. Estas cosas van muy de cerca a los cristianos, porque los cristianos muchas veces entramos en contiendas. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Cuando me enojo, ¿verdad? Y se enoja acá, me enojo yo y digo, no, yo voy a pelear, le voy a discutir a mi esposa y qué sé yo. Acá él crece, ¿sí? Y empieza a agarrarlo a él y lo empújalo, túmbalo, ahí está, ¿ves? Y se va cayendo, ¿sí? Pero como es buena onda, él no lo va a tirar hasta allá. Pero uno hace que crezca la carne, y la carne siempre va a ganar si yo le doy lugar a estos frutos de la carne. Si él lo jalaría, Felipe, jálalo un poquitito, ¿sí? Se lo va a llevar a su lado, y el espíritu ya no tiene la fuerza que debiera tener. El que tiene la fuerza es Romanos 7. La carne. Ahora, tómate para acá. Ahora, él va a ser el carnal, ¿sí? Y él va a ser el espiritual. Si yo en vez de enojarme le doy lugar a los frutos del Espíritu, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo adentro? ¿Sí? Y en vez de enojarme y de tener hostilidades, contiendas, ¿sí? Y demás, tengo paciencia y gozo, ¿sí? Entonces, yo me enojo y estoy... le quisiera decir un par de cosas a mi esposa o a ciertos hermanos, pero ¿saben qué? Mejor, porque te agarran esas broncas, ¿verdad? ¿Cuánto le agarran las broncas? Te agarra la bronca, pero tú la controlas y dices, no, ¿sabes qué? La voy a dominar. Entonces la carne la achiqué, ¿sí? Achiqué la carne, pero agrandé al espíritu. Acá el espíritu se agrandó ahora, y el espíritu a la carne la empuja y la quita, empújalo, ¿sí? Ahí está. Bueno, la ligaste de todos lados, soy de aquel lado y de aquel lado, va. Entonces el espíritu es el que crece y tú te haces bien espiritual, ¿sí? Y caminas como con un gigante, abrázame, vas caminando, y si alguien se te hace el vivo, lo mandas al espíritu a que pelee con el otro, ¿sí? Le diste lugar al espíritu mucho más que a la carne. Gracias, carne, espíritu, carne. Romanos 7 y 8, ahí lo tenemos. Cuando nosotros le damos lugar a estas cosas, ¿entendieron? ¿Sí? Si le doy lugar al espíritu, hago que el espíritu crezca y siempre va a vencer. Entonces, si en vez de gritar y enojarme y entrar en rivalidades, en disensiones, en divisiones, en dividir opinión, en vez de la envidia y cosas así,
le doy lugar a los frutos del Espíritu y dejo que la paz me domine, que la paciencia me domine, que sea más bueno. ¿Cuántos quieren ser más buenos acá adentro? Ser más bueno y demás, voy a pues vivir en el Espíritu. Ahora, si le doy lugar a la carne y le vivo dando lugar en la carne, va a llegar un momento donde la carne venza al Espíritu, y la gente que vive en Romanos 7 y no puede pasar de capítulo y no cierra ese capítulo en su vida, no heredará el reino de Dios. Entonces el tema no es un chiste, el tema es serio. Tengo que cerrar el capítulo 7 de Romanos en mi vida. ¿Cuántos quieren cerrar ese capítulo una vez por todas? ¿Sí? Ahora, puede ser que siempre te vengan este tipo de enojos, puede ser que siempre te vengan este tipo de deseos de contienda, ¿sí? Puede ser que siempre tú digas, bueno, mejor me quedo en mi casa. ¿A quién estás satisfaciendo ahí? ¿A Romanos 7 o a Romanos 8 en vez de ir a la iglesia? A Romanos 7. Y eso es una lucha constante, hermanos. Los cristianos, miren, la iglesia estaría llena los domingos y la gente le estaría viviendo más en Romanos 8 que en Romanos 7. Lo que pasa es que la mayoría vive en Romanos 7 y vive peleando, y en Romanos 7 la carne siempre es más grande. En Romanos 7 la carne es como César y el espíritu es como Felipe, o más chiquito, ¿sí? Y en Romanos 8 el espíritu es como César, pero la mayoría de nosotros nos encontramos muchas veces en Romanos capítulo 7. Y uno vive en Romanos 7 más en su casa que en otro lado, o en su trabajo. Romanos 7, el lugar que más vives es con la gente que está cerca, porque ahí muestras bien lo que es Romanos 7, tu carne. Tú haces lo que no debes y te conocen. Entonces uno tiene que cerrar ese capítulo, tiene que aprender en su casa a vivir en el Espíritu. En Romanos capítulo 8. Cuando vives en Romanos 7 vas a terminar haciendo lo que no quieres. Cuando vives en Romanos 7 siempre vas a hacer lo que no quieres. Cuando sigues tu carne y haces lo que se te da la gana a ti y no obedeces al Espíritu, siempre vas a hacer lo que no quieres. Vas a hacer lo que aborreces. Te vas a arrepentir. Cuando estás en Romanos 7 vas a siempre terminar arrepintiéndote. ¿Cuántos me entienden? Te arrepientes, te enojaste y luego te arrepientes, te hiciste algo en la carne, miraste algo y luego te arrepientes, no oraste y luego te arrepientes, porque dices, no, esto es lo que no quiero, porque tú ya sabes lo que debes hacer. Y adentro tú te deleitas en la ley de Dios, te gusta cuando alguien te expone la Biblia, te gusta cuando alguien ora, pero cuando te toca a ti no lo quieres hacer. Romanos 7. Me deleito por dentro, pero por fuera soy un pedazo de carnal. Me deleito por dentro, pero dejo que mi carne me domine. Me deleito por dentro y sé lo que está bien, pero pero termino no buscando a Dios, termino enojándome, termino teniendo falta de perdón en mi corazón, termino sin amar, termino sin ceder, siempre quiero tener la razón, siempre quiero, ¿sí? Guardo rencor, Romanos 7. ¿Cuántos guardan rencor? Por allá, que ustedes conocen. ¿Cuántos guardan rencor? ¿Cuántos tienen falta de perdón? Lo triste es que en la iglesia está lleno de gente. En el retiro estuvimos hablando un poquito de todos estos temas. Pero hay gente que no se quita Romanos 7 de su vida. Viven en Romanos 7. Lo dejan por un par de días y después vuelven a Romanos 7 y lo abrazan a Romanos 7. Le gusta Romanos 7 a algunos. Y vivimos en eso, ¿verdad? Bueno, me puedo dar algunas libertades, ¿sí? No es necesario que sea tan espiritual, no es necesario que sea tan fanático, ¿verdad? Eso se lo dejamos para los pastores que al fin y al cabo viven de eso, ¿sí? Entonces no es necesario que yo sea tan fanático. Yo puedo ir a ver esto, puedo ir a ver lo otro, me puedo dar algunos desliz en la vida cristiana, ¿sí? Puedo dejar de esto, de lo otro, puedo dejar de ser santo por un par de semanas. Romanos 7. Y el pecado paga mal, ¿sí o no? Pablo lo entendió esto y sabía que tenía esa lucha interior constante. Tenía una ley en sus miembros que se rebelaba. ¿Cuántos saben que se le revela esa ley? La palabra griega para concupiscencia, diga conmigo concupiscencia,
¿Sí? Concupiscencia, dígalo de vuelta. Concupiscencia. Es una palabra extraña, ¿no? ¿Verdad que tú no vas por la calle y le dices a la gente o a los cristianos en la iglesia, le dices, andas en la concupiscencia, ¿verdad? Tenemos que aplicar eso, tenemos que empezar a decirle, andas en la concupiscencia, Te va a decir, no te entendió ni jota lo que le dijiste, pero por lo menos tú lo condenaste, ¿verdad? Le dijiste carnal, pero con un término un poquito más, concupiscencia, ¿verdad? Y si quieres se lo dices en griego, le dices epitumia, ¿sí? Tienes la epitumia bien elevada. ¿Sí? Tu nivel de epitumia está pero hasta el techo de esta iglesia, hasta allá arriba. Y concupiscencia es ese deseo desaforado, ese deseo como cuando tenés los colmillos así, se te cae la babita por el colmillo y quieres comerte algo. ¿Vieron cuando tienes un montón de hambre y ves una hamburger, una double de In-N-Out? Con Animal Style, ¿no? ¿Sí? Buenísima. Y esas fries ahí también con Animal Style. Ay, que te chorrea todo. Epitumia, ¿sí? Esa es la epitumia. Se te cae, estás desesperado por comerte esa hamburger ahí. No aguantas más, pierdes la visión, ¿verdad? ¿Vieron que algunos del hambre ya no ven bien? ¿Sí? Chocan lo que tienen adelante. Cuando están en el drive-thru de In-N-Out se llevan el palo puesto. Oh, sorry, dame la hamburguesa, ¿verdad? Y el shake para completarla. Entonces la epitumia, ¿sí? Ese deseo desaforado por algo. Y así a veces están los cristianos con un deseo desaforado. Esa es la concupiscencia, así es la carne. La carne se desespera por pecar. Y tú no vas a poder como controlarla. Si no pasas a Romanos 8, no la vas a poder controlar. Siempre la carne te va a vencer. Siempre la concupiscencia, tu nivel de concupiscencia va a ser elevado. Cuando veas una mujer que tiene la falda por acá, se te van a ir los ojos y vas a andar así, te vas a caer por el camino. ¿Sí? Entonces vas a andar medio carnal. ¿Sí? Te dicen hola y ya te enojas. Te dicen ¿cómo estás? Y tú le dices, ¿y a ti qué te importa? ¿Verdad? Así y se te traba la palabra porque estás enojado. No quieres que se te cruce nadie. Te dicen vamos a la iglesia, no que tengo sueño. Viven con sueño algunos. Nivel de epitumia elevado. ¿Sí? Concupiscencia tal techo. Entonces los cristianos tenemos que ser un poco menos carnales y más espirituales, ¿sí? Porque si andamos con la epitumia muy elevada, si andamos con la concupiscencia, con la carne, hermanos, muy elevada, vas a terminar diciendo lo que dijo Pablo en Romanos 7:24. ¿Qué dice Romanos 7:24? Miserable de mí. Si alguna vez tuviste la epitumia muy, muy elevada, ¿qué es lo que tienes que decir entonces ahora? Miserable de mí. ¿Alguno tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿Y quiere leer ese texto? Por lo menos no me lo ponen en la boca a mí. Si el pastor dijo, ¿qué palabrota dijo el pastor? Romanos 7, si la tienen Romanos 7:24, léalo bajito nomás, para que nadie se espante. La traducción quizás más adecuada es la que tiene la Nueva Traducción Viviente. La Biblia es cruda, a veces me dice las cosas. ¿Lo tenés ahí? ¿Sí? No lo querés leer, ¿no? Sí. Vení. Ahora, él fue el Espíritu Santo en otras ocasiones, pero ahora no sé qué tan santo va a parecer. Bueno. Romanos 7:24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias, Rafael, me salvaste de decirlo a mí. Bueno, soy un pobre, eso que dijo él, ¿sí? ¿Quién me librará de vivir esta vida, sí, atada a la muerte, verdad? Es que, hermano, no es nada más ni nada menos que eso. Cuando uno tiene la carne bien elevada, no eres más y menos que una persona miserable, por no repetir esa palabra. Que para algunas culturas, para mí no es fuerte, es como decir miserable, creo que para la cultura de Rafael tampoco, pero para algunas culturas esa palabra es bien fuerte, y es fuerte. Cuando uno vive en la carne, tiene que entender que uno es un miserable, que no hay nada bueno que sacar. Hermanos, de la carne y de los deseos de la carne no tienes nada bueno para rescatar. ¿Están conmigo? Cuando te enojas no vas a rescatar nada bueno. Cuando peleas no vas a rescatar nada bueno.
Cuando miras lo que no tienes que mirar, no vas a rescatar nada bueno. ¿Sí? Cuando dejas de venir a la iglesia, no vas a rescatar nada bueno. Y demás. Cuando no le damos lugar al Espíritu, no rescatamos nada bueno. Somos miserables. Amén. Somos unos de eso. ¿Sí? Diga conmigo, eso. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo. Sin gracia. Diga conmigo, no tengo gracia. Eso suena un poquito más bonito, ¿verdad? Se puede decir eso, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En la antigua Roma habían dos tipos de crucifixiones y algunos opinan que Pablo pudo haber estado pensando en esto que ahora les voy a contar. No podemos comprobarlo, pero es probable que Pablo haya estado pensando en lo que les voy a decir ahora cuando él escribió este texto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En Roma habían dos tipos de torturas para los criminales. Una era la crucifixión. ¿Todos la conocen esa? Nuestro Señor murió crucificado. Y para aquellos que eran homicidas, que mataban a alguien, los criminales, propiamente dicho, que mataban a alguien, los que se les hacían a algunos de los reyes en el Imperio Romano, para darles su merecido y que aprendan la lección de por vida y que a nadie del imperio se les ocurra matar a alguien, lo que les hacían eran al cuerpo que habían matado se lo pegaban. Brazo con brazo, mano con mano, pie con pie, cara con cara. Y el muerto, mientras se iba pudriendo, esa persona estaba encadenada a este cuerpo de muerte, en estado de putrefacción. Linda imagen, ¿no? Mientras los gusanitos le iban saliendo a iban diciendo, oh, mira, carne nueva. Se le pegaba el cuerpo del muerto y esa persona que había matado a alguien tenía que pasear por todos lados con ese cuerpo pegado, mostrando de que nadie debe matar a nadie.